¿Por qué mataste a Jaime Aguirre? Fue un accidente. Necesitamos estar muy atentos, tenerla vigilada y aprovechar cuando cometa un error. La libertad de Margarita y Mónica ahora dependen de ti. Y yo prometo ayudarte en todo lo que sea para que Braulio y Altagracia no te hagan daño. Y por su culpa, no estoy con mi papá cuando más me necesita. Si él se me muere y yo no estoy con ella, te juro que la voy a matar. Y ahí sí me van a tener un motivo para meterme al bote. Ya no puedo más. Necesito hacer una llamada. Papá. Hija, mi hija. ¿Cómo sé que no fuiste tú quien le ordenó a Braulio que empujara y matara a mi papá? Tanto me odias que no puedes reconocer que te equivocaste. Sí, me equivoqué. Me equivoqué el día que te creí por primera vez y dejé que te metieras en mi vida. Porque por eso es que dañaste a toda la gente que quiero y que me rodea. Eso es algo que no te voy a perdonar, Altagracia. No, Ni yo me lo voy a perdonar. ¿Cómo puedes ser tan ciego, Saúl? Yo pensé que... ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? ¿Que con esto ibas a arreglar algo? Estos papeles no valen nada. Con estos papeles no vas a borrar la imagen de mi papá cayendo al vacío. Ni vas a borrar la imagen que tengo cada día cuando veo a mi mamá sufriendo por eso. Bueno, ¿puedes hablar con el forense de nuevo? ¿Para qué? ¿Qué caso tendría? Si lo sobornaste para que escribiera esto, ¿para qué voy a hablar con él? Así como también seguramente le pagaste a los policías para que le plantaran la mercancía a Mónica y a Margarita y ahora están en la cárcel por tu culpa. No, es que me sigues culpando de cosas que no hice. Tú eres abogado, ¿no, licenciadito? Pues entonces, dame una sola prueba que demuestre que yo metí a Mónica a la cárcel. Porque yo sí te traje pruebas de mi inocencia, ¿eh? Así que te pido una, solo una prueba que me culpe. Pero ¿cómo quieres que no me preocupe, mijita? Si no había tenido noticias tuyas. Perdóname. Papito, yo sé que he estado pues bien desconectada, ¿no? Desaparecida porque he tenido mucha chamba. ¿En dónde estás? Me vine para Tamaulipas. Porque, pues es que, ¿te acuerdas pues el güero Pérez le salió una chamba y pues yo me vine para acá porque pues lo estoy ayudando para que no te haga falta nada. Me faltas tú, mija. ¿Y sabes qué? A ti tampoco te creo. Es imposible que te hayas ido sabiendo lo enfermo que estoy. Porque ya sé que te contaron de mi enfermedad. Sí, yo sé que estás muy grave, papacito chulo, pero no te preocupes que pues yo estoy al pendiente de ti y quisiera estar ahí contigo. Pero pues hace falta la lana, entonces pues voy a estar chambeando para pagar tus tratamientos y pues para que todo salga bien, ¿sí? Lo único que quiero es que seamos felices el tiempo que me queda, mija. No me importa el dinero ni los tratamientos que no van a servir para nada. Yo solo te necesito a ti. Sí, jefe, no te preocupes. Todo va a estar bien. Te prometo que pronto vamos a estar juntos. Te quiero. Te llamo pronto. Se me está muriendo, Mago. Y yo sin siquiera poder estar ahí con él, sin abrazarlo y decirle cuánto lo quiero. No, Mona, tranquila. Tranquila, no digas eso. Vas a ver que todo se va a arreglar. Tú le tienes que echar muchas ganas, ¿ok? Vamos a salir adelante. No te puedes ir así, oye, te lo advierto. Tranquilo. No llamemos más la atención. Guarda eso y espera afuera. Espérame afuera, por favor. Ya te dije todo sobre la muerte de tu padre. Y con respecto a Mónica, llámame cuando tengas pruebas de que fui yo quien la metió a la cárcel. No tengo las pruebas, pero tú sí tienes cómo demostrar que no fuiste tú quien la encerró. Así como se supone que debo demostrarlo. No con palabras, sino con hechos. Ayuda a Mónica y a Margarita a que salgan de la cárcel hoy mismo. Qué bueno que se te pasó la amargura, Diego. La verdad es que te extrañaba un buen. ¿Y cómo supieron que este es uno de mis lugares favoritos? Pues porque éramos mejores amigos, no sé si lo recuerdes. Y pues me decías que te gustaba este lugar, aunque, ay, mira, hay que esperar. Ay, no exageres, no hay que esperar, no hay nadie. Sí, ya, estamos aquí donde Diego desde cuando nos quería traer y yo muero de hambre, el partido me dejó hambriento. ¿Marcos?
Bueno, pues ya escuchaste que tu hija está bien, ¿eh? Ahora nomás te tienes que cuidar y estar tranquilo. Esperar a que Mónica regrese. Pero sigo pensando que me están mintiendo. ¿Por qué eres tan testarudo? Espera, Yesenia, ya no voy a agitarme, ni te voy a hacer más preguntas. Estoy casi ciego y cada vez más débil y no hay nada que yo pueda hacer. No me queda de otra más que esperar. Pero sea lo que sea que le esté pasando a Mónica, tú tienes que ayudarla. Pero claro. ¿Me lo prometes? Sí, Lázaro. Sí. Eso no me lo tienes ni que pedir. Sabes que te amo. Y yo no tengo ninguna duda de que tú también me amas. Ay, hasta que por fin me dices algo bonito, viejo rezongón. Debes quererme mucho para seguir aquí, como si fueras una enfermera en vez de mi mujer. Bueno, pues tú harías lo mismo por mí. Claro. Sí. Pero la verdad es que prefiero que me dejes solo y vayas con mi hija. Quiero que estés con ella y la cuides muy bien. Es que no puedo liberar a Mónica. ¿De dónde sacas eso, eh? Claro que puedes. ¿Tú la metiste? Tú la sacas. Mueve tus influencias. ¿Eh? O sea, tú que eres tan justo, me estás pidiendo que pase por encima de la ley. Sí, eso te estoy pidiendo y no sería la primera vez que lo haces. Pues estás muy equivocado, ¿eh? Muy equivocado, Saúl, porque no me voy a exponer por alguien que no merece mi ayuda. Mónica es inocente y lo sabes. Claro, Moniquita es inocente y de mí dudas todo el tiempo. Pues, ¿sabes? Ahora tengo derecho a dudar de Mónica, porque me sobran razones para desconfiar de ella. Esto lo haces por celos. No. No, estás muy equivocado porque yo no podría sentir celos de ella. Lo único que estoy segura es que tú todavía me amas. Y lo que nos separó fue la mentira que inventaron que asesina a tu padre. Pero, ¿sabes? Tú ahora estás completamente seguro que no fue así. Porque ahora que sabes la verdad. Ahora no hay vuelta atrás. ¿Ah, no? No. ¿Eres capaz de decirme que no me deseas? ¿Que ya no sientes nada por mí? No me digas que le vamos a dar el gusto a todos los que nos quieren ver separados. O les vamos a demostrar que lo nuestro es más fuerte que sus engaños. Saúl, ¿qué haces con esta mujer? ¿Van a ordenar algo o qué? Si no, necesito que se salgan de la fila. Tengo otros clientes que atender. Yo creo que comemos en otro lado, ¿no? Oye, ¿y encontraste otra escuela? Digo, como te expulsaron de la nuestra. Pues sí, en las mañanas voy a una escuela pública que no se compara a la de ustedes, pero... ¿Van a comer o qué? ¿O quieren que me corran de aquí también? A ver, ¿qué te pasa, güey? ¿No te enseñaron a respetar a los clientes, a tratarlos bien? Emiliano. Bien, o sea... A ver, ¿y qué creen? Decidí que sí quiero comer acá. Y atiéndenos bien, que por eso te pagan. Cuando llegué estaban a punto de besarse. ¿Qué te pasa, hijo? No pasa nada, señora. Solamente le traje a Saúl unos documentos donde prueban que no maté a su esposo. ¿De qué está hablando? Altagracia me dio un informe del forense que le hizo la autopsia a mi papá. No sé qué dice ese informe, pero seguro es un invento, como todo lo que hace ella para destrozarnos. Por favor, no te alteres. Ya. Altagracia ya se iba. Sí, ya. Hace rato que me iba, pero tú no me dejas, Saúl. ¿Dónde está Braulio? ¿Braulio? ¿Su abogado? ¿Qué pasa con él? Me confesó que peleó con su esposo, señora. Y al parecer, don Jaime cayó de forma accidental. Sí sabes que voy a ir a buscar a Braulio, ¿no? Adelante. No caigas en provocaciones, hijo. No lo vayas a buscar, es una trampa. Haga lo que haga, vas a seguir creyendo que estuve detrás de la muerte de tu padre. Así que solamente me queda aceptar una cosa. Te dio miedo amarme, Saúl. Y prefieres usar todo este accidente como excusa para separarnos. Aunque sé que sigues loco. Tú sigues loco por mí. Pues suena bastante bien la hamburguesa, aunque no, a mí no se me antoja hoy. ¿Pero qué más vendes o qué? Ensalada de pollo. Ensalada de pollo es para niñas. A ver, ¿sabes qué? Repíteme otra vez, bien, con sus ingredientes, así bonito como me dijiste otra vez, la número 5. Emiliano, ya, bájale. Ordena algo y déjalo hacer su chamba tranquilo. Emiliano, te estás poniendo pesado, ¿eh? ¿Todo bien? Sí, él nos está atendiendo muy bien. Somos nosotros los que nos estamos tardando con el menú, pero no es su culpa, señor. Gracias. Discúlpame, Isabela, pero yo no siento lo mismo que tú. Yo no te amo.
Lo nuestro fue divertido, pero tú te lo tomaste demasiado en serio. Siempre estuviste más interesada. ¡Es el peor, Marcos! ¡No quiero volver a verte! Emiliano, vámonos. No quiero que lo sigas tratando mal. ¿Qué? ¿No te acuerdas cómo te trató este imbécil cuando te cortó o qué? Necesito que ordenen o que se vaya. Ahora cállate y trabaja, ¿eh? Que saliste de ser un becado para ser un cajerito de quinta en esta porquería. Oye, ¿vas a dejar que lo trate así? ¿A dónde vas? No quiero tener amigos como ustedes que literal atropellan a la gente. Sabes que no me importa si no duermo hoy, si no duermo de aquí a que salgamos de aquí, pero mientras tenga esto, el olor de mi jefecito. ¿Y lo escuchaste muy mal cuando hablaron? De salud, pues ahí la lleva, Majo. Ni siquiera me creyó eso de que estaba en Tamaulipas. Pues no, mona. Está cañón que te crea, ¿cómo crees? Tú siempre estás a su lado y pues ahorita en este momento. Sí. Eso fue lo que me dijo. Me necesita más que nunca y yo no estoy ahí con él. Yo también lo necesito mucho, Majo. Yo sé. Diego, pero, pues, ¿qué te pasó? ¿Quién te golpeó? ¿Quién te dejó así? Nada, no quiero hablar de eso. Solo quiero que pienses que vine a verte, ¿sí? Como quiero venir todas las noches después de estudiar o de trabajar, como cualquier pareja normal. A ver, espérate, ¿cómo que con una pareja normal? Digo, si tú y yo ya hablamos de eso, yo no me puedo enredar en la vida contigo. ¿No puedes? ¿O no quieres? Diego, tampoco eres como un perrito ahí que pasa por la calle, pero no estás entendiendo nada porque tú y yo somos bien distintos. Mi casa es bien distinta a la tuya, nuestros bolsillos son bien distintos y todo es bien distinto, ¿eh? Pero a mí me gusta estar contigo. ¿Sabes por qué? Porque no eres como los superficiales que me rodean, todos llenos de prejuicios. La gente con la que ando se dice cosas horribles el uno al otro por gusto. Parece que son de cartón. En cambio, tú eres tan real, tan suave. ¿Qué más te dijo la doña sobre Braulio Padilla? Cuéntame los detalles, Saúl. Ya no me preguntes. Quiero que te mantengas al margen de todo este asunto. Mamá, no quiero que te preocupes. Esa mujer solo vino a alterarte y lo consiguió. Estás muy raro, muy callado. Eso sin contar que casi los encuentro besándose. Mamá, ¿en serio piensas que yo puedo volver con Altagracia después de lo que pasó? ¿Que puedo estar con la mujer a la que culpé del asesinato de mi papá? La culpaste. O sea, ya no crees que fue ella. No me digas que le creíste, Saúl. Bueno, Sí, pasa. sí. Vine a ver si sabían algo de las muchachas. Sí. ¿Lograron visitarlas? Sí. Lidia y Yesenia fueron a verlas. Sí. Jorge, ya que estás acá, por favor, ¿te quedas con mi mamá? Tengo cosas que hacer. Saúl, hijo, ¿a dónde vas, Saúl? ¡Saúl! Oye, ¿qué te pasa? Tú, Hernández, álzate. ¿Por qué? No me vayan a llevar a los módulos de castigo que yo ya salí de ahí, ¿eh? Bueno, espérate, ¿eh? ¿Qué tal si la delegada hizo algo como para que te llevaran otra vez o les dio dinero? ¿Pero por qué? A ver, espérate, pero explícame dónde me llevas. ¡Juanita! Oigan, ¿qué les pasa? ¿Por qué me traen a la oficina de la directora, ¿Qué ahora qué? ¿También me van a esposar? ¿Se volvieron locas o qué? A ver si creen que voy a balconear a alguien o que les voy a decir quién acuchilló a la interna. Están locas. Esto lo va a saber mi abogado. ¿Tú? No soy tú. Háblame de usted, que no somos iguales. ¿Sabes? Supe que manipularon a la directora con la historia de la muchachita inocente. Pero para eso estoy aquí. Para abrirle los ojos a todos,
para que sepan la clase de delincuente que eres.